¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajas más que antes, pero sientes que te alcanza menos? Porque el precio del arroz subió, la gasolina subió, el arriendo subió, pero tu sueldo parece haberse quedado quieto. No es tu imaginación. No es mala suerte. Y definitivamente no es culpa tuya. Hay fuerzas enormes moviéndose todos los días que afectan directamente tu bolsillo, y casi nadie te las explica en lenguaje normal. Aquí está la pregunta que muy poca gente se hace: ¿por qué los bancos centrales, los gobiernos y los grandes medios hablan de economía con términos tan complicados que nadie entiende? ¿Será que la economía es realmente tan difícil? ¿O será que es más conveniente que tú no la entiendas? Porque cuando no entiendes cómo funciona el sistema, no puedes protegerte de él. Y cuando no te proteges, el sistema trabaja para otros, no para ti. Si te parece interesante, no olvides dejar un like y suscribirte. Te voy a explicar qué es la macroeconomía en términos simples, cómo te afecta directamente en tu vida diaria aunque no lo notes, y qué puedes hacer tú, una persona común, para tomar decisiones más inteligentes con tu dinero cuando entiendes cómo se mueven las grandes piezas del tablero. No necesitas ser economista. No necesitas tener un título universitario. Solo necesitas entender el juego del sistema. Entonces, ¿qué es la macroeconomía? En palabras sencillas, es el estudio de cómo funciona la economía de un país completo. No la economía de tu casa, ni la de tu empresa, sino la del país entero: cuánto produce, cuánto gasta, cuánto debe, cuánto crece o cuánto se contrae. Y dentro de esa gran máquina, hay tres palancas principales que lo mueven todo y que te afectan directamente a ti, aunque estés en tu casa sin pensar en economía. La primera palanca es la inflación. Es simplemente cuando los precios suben con el tiempo. Cuando el Banco Central de tu país imprime más dinero del que la economía necesita, ese dinero pierde valor. Y cuando el dinero pierde valor, todo cuesta más. Eso que sientes cuando vas al supermercado y notas que el mismo mercado de siempre te salió más caro que el mes pasado, eso es la inflación comiendo tu poder adquisitivo en tiempo real. Dato importante: según el Fondo Monetario Internacional, una inflación sostenida del 10% anual reduce el valor real de tus ahorros casi a la mitad en solo 7 años. Sin que nadie te quite un solo peso. Solo por quedarte quieto. La segunda palanca son las tasas de interés. Cuando la inflación sube demasiado, los bancos centrales suben las tasas de interés para enfriar la economía. ¿Qué significa eso para ti? Que los créditos se vuelven más caros. Tu cuota del carro, tu hipoteca, tu tarjeta de crédito, todo sube. Y si estás pensando en pedir un préstamo, ese momento puede costarte el doble dependiendo de en qué punto del ciclo económico estés. La tercera palanca es el desempleo. Cuando la economía crece, hay más trabajo. Cuando se contrae, las empresas recortan personal. Y esos ciclos no son aleatorios, son predecibles si sabes leerlos. Ahora bien, aquí viene algo que muy pocos conectan. Estas tres palancas no actúan solas. Actúan juntas, en ciclos, y hay momentos específicos dentro de esos ciclos donde tomar ciertas decisiones financieras puede hacerte ganar o perder mucho dinero. El problema es el sistema macroeconómico beneficia a quienes lo entienden y perjudica silenciosamente a quienes no. Un ejemplo. Argentina, 2001. El gobierno tomó una decisión llamada Corralito, que básicamente congeló las cuentas bancarias de todos los ciudadanos. De un día para otro, la gente no podía sacar su propio dinero. Los ahorros de toda una vida quedaron atrapados dentro del sistema. Y cuando finalmente se los devolvieron, el peso argentino se había devaluado tan brutalmente que lo que antes valía $100, ahora valía 25. ¿Quiénes sobrevivieron mejor a esa crisis? Los que tenían sus ahorros diversificados. Los que tenían activos físicos. Los que entendían que la macroeconomía podía cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Y los que no. Los perdieron todo. Eso no es un caso extremo y lejano. Versiones de esa misma historia han pasado en Venezuela, en Zimbabue, en Grecia, en Turquía, y en muchos otros países. Y en cada caso, el patrón es el mismo: quienes entendían el sistema se protegieron. Quienes no lo entendían, pagaron el precio. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con esta información? Aquí van 3 principios prácticos que puedes empezar a aplicar desde hoy, sin ser economista, sin tener grandes capitales. Principio 1. Entiende el ciclo económico en el que estás. La economía se mueve en ciclos. Hay épocas de expansión, donde todo crece, hay empleo, hay crédito barato. Y hay épocas de contracción, donde todo se aprieta. Saber en qué momento del ciclo estás te dice si es buen momento para endeudarte, para invertir,
para ahorrar o para protegerte. No necesitas ser experto. Solo necesitas leer las señales. Están subiendo las tasas de interés. Está subiendo el desempleo. ¿Está el gobierno gastando más de lo que tiene? Esas son señales de que viene un enfriamiento. Ajusta tus decisiones en consecuencia. Principio 2. Protege tu dinero de la inflación. El dinero quieto en una cuenta de ahorros que paga menos que la inflación está perdiendo valor todos los meses. Punto. No es opinión, es matemática. La forma de combatirlo es moviéndote hacia activos que se comporten mejor que la inflación, bienes raíces, metales como el oro, acciones de empresas sólidas, o incluso dólares si tu moneda local es inestable. No se trata de especular. Se trata de no quedarte quieto mientras la inflación te come los ahorros. Principio 3. Diversifica siempre. El error más común que comete la gente es poner todo en un solo lugar. Todo en el banco. Todo en una sola moneda. Todo en un solo tipo de activo. La macroeconomía te enseña que ningún sistema es permanente. Los países cambian las reglas. Los bancos quiebran. Las monedas se devalúan. Tener tu patrimonio repartido en diferentes tipos de activos, en diferentes lugares, es la diferencia entre sobrevivir una crisis y hundirte en ella. Hay algo que los bancos y los gobiernos rara vez te dicen directamente, algo sobre cómo el sistema está diseñado que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y cambia completamente la forma en que tomas decisiones con tu dinero. Aquí está el secreto. El sistema monetario moderno está diseñado para que el dinero pierda valor con el tiempo. No es un accidente. No es un error. Es una característica intencional del sistema. Los bancos centrales tienen una meta de inflación de alrededor del 2% anual en los países desarrollados. Eso significa que oficialmente, cada año, tu dinero debe valer un poco menos. ¿Por qué? Porque un sistema donde los precios suben lentamente incentiva a la gente a gastar y a invertir, en lugar de guardar el dinero bajo el colchón. Eso mueve la economía. El problema es que esa inflación, controlada, del 2% significa que en 35 años, el poder adquisitivo de tu dinero se reduce a la mitad. Y cuando la inflación se descontrola, como ha pasado en muchos países latinoamericanos, esa reducción puede ocurrir en cuestión de años, no de décadas. Los bancos lo saben. Los grandes inversionistas lo saben. Y por eso ellos no guardan su riqueza en efectivo, la guardan en activos reales, en propiedades, en empresas, en metales preciosos. Cosas que conservan o aumentan su valor cuando el dinero se deprecia. La gran pregunta es, ¿por qué no te lo enseñan en el colegio? Porque un ciudadano que entiende cómo funciona el dinero es un ciudadano que toma mejores decisiones. Y eso, para ciertos intereses, no es conveniente. Pero tú ya lo sabes. Y eso cambia todo. Entonces, hagamos el resumen de lo que aprendiste hoy. 1. La macroeconomía no es un tema lejano de expertos. Es la fuerza invisible que mueve el precio de todo lo que compras, el costo de tus créditos y la estabilidad de tu empleo. 2. Hay 3 palancas principales que debes aprender a leer: la inflación, las tasas de interés y el desempleo. Juntas, te dicen en qué momento del ciclo económico estás y cómo debes moverte. 3. El dinero guardado sin estrategia pierde valor cada año. No por mala suerte, sino por diseño. Tu trabajo es protegerte de eso moviéndote hacia activos reales y diversificando. Y 4. Lo más poderoso, la información es la herramienta más valiosa que tienes. Ahora que entiendes cómo funciona el sistema, puedes tomar decisiones que la mayoría de las personas no puede tomar porque simplemente no saben lo que tú acabas de aprender. La macroeconomía ya no es el secreto que los bancos guardan para ellos solos. Ahora es tuyo también. Si te ha gustado no olvides dejar un like. Nos vemos.